¿Listo para la palabra? No puedo hacerlo a menos que usted ore por mí. No predico si usted no me bendice. Extienda la mano y bendígame. Aleluya. Eso es. Eso es. Vengo, Jesús, a ti. Vengo, Jesús, a ti. Vengo, Jesús, a ti. Vengo, Jesús, a ti. Tengo un mensaje que es muy viejo, pero es para hoy. Esperando con fe la promesa de Dios. No se equivoquen, no es más de lo mismo. Hay una palabra revelada, hay una palabra de destino que puede cambiar, aleluya, nuestra vida para este próximo año que está por empezar. Yes. Espíritu Santo, ayúdame. Hebreos 6, verso 11 al 15. No tengo prisa, tengo toda la noche. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, dedicación, diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza de lo que tú esperas, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo o por él mismo, diciendo, aleluya, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, con constancia, con persistencia, con energía, alcanzó la promesa. Hay un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Esta introducción no fue parte de este mensaje, pero Dios me la dio hoy, porque vi algo muy poderoso en estos 4 ejemplos que voy a compartir con ustedes en esta noche. Creo que Dios anda buscando hombres y mujeres a quienes entregarles promesas de cosas que Dios quiere hacer a favor del mundo. Eso fue lo que yo recibí. Dios anda buscando personas. Dios está interesado a quien pueda entregarle promesas de cosas que Dios quiere hacer a favor del mundo. No tanto para uno. La fe en su máxima expresión trabaja mejor para aquellos que buscan la gloria de Dios. Segundo, la fe en su máxima expresión trabaja mejor para aquellos que no tienen intereses materialistas. La fe en su máxima expresión trabaja mejor para aquellos que se dejan usar por Dios para traer su influencia divina a la tierra. Y la fe en su máxima expresión trabaja mejor para aquellos que son instrumentos de liberación y bendición a los seres humanos, a quienes Dios sigue amando con amor intenso. Una de las razones por las cuales la fe de mucha gente no le funciona, porque es para ellos, es pensando en ellos, pensando en su gloria, pensando en su prepotencia, pensando en su importancia, pensando en sus pertenencias. Yo quiero compartir con ustedes 4 ejemplos de 4 personas de la Biblia que su fe me impacta a mí, la forma como ellos esperaron la promesa y no se rindieron. ¿Por qué
Yo predico esto porque yo tengo promesas de Dios. Esta iglesia tiene promesas de Dios. Vuestro pastor tiene grandes promesas de Dios. Y la tendencia humana es que con la dilación o la aparente negación podemos caer en la desesperación y en la aflicción de creer que tenemos que buscar un plan B porque Dios no nos dio el plan A. Yo vengo a decirte, Dios no tiene un plan B. Abraham se metió en problemas cuando buscó el plan B. Oh, kabashamakatira. Y creo que tengo el Espíritu de Dios en mí. De lo primero que quiero hablar es de Abraham. La fe que cree la palabra de Dios. Veamos a Abraham como la fe que cree crudamente la palabra de Dios. Génesis 12, versículo 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Una orden de Dios. Y él no era evangélico, ni maranata, ni pentecostal. Era un pagano. Pero oyó a Dios y obedeció a Dios. Y aquí viene la promesa que Dios le da. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. ¿Para qué te voy a bendecir? Y voy a engrandecer tu nombre. ¿Para qué voy a engrandecer tu nombre? Simplemente termina el versículo 2: y serás bendición. Así que Abraham cae en la categoría que yo indiqué en la introducción de este sencillo mensaje. Ahora, Abraham tiene la fe que cree la palabra de Dios. A él se le dio una promesa de ser una nación grande, pero no solamente ser grande por ser grande, sino para que siendo grande él pudiera ser instrumento de bendición. Mi Jehová Dios, mi Padre Celestial, sabe que cuando yo hablo de las grandezas que yo espero que Dios me conceda para yo concluir mi misión en la tierra en Panamá, y si es posible irme de aquí para el cielo, que Cristo venga a la segunda venida, sería una gran bendición que nos recogiera a todos aquí en Panamá. No porque estamos desesperados ni por el COVID, ni por el Omicron, ni por el demonión, sino porque queremos estar con el Señor, porque amamos a Dios. Aleluya. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar: ya pasó todo mi pesar. Gloria. Santo. Ahora, fíjense que a él se le dio una razón, una promesa de ser nación grande, pero un instrumento de bendición. Hay muchas cosas que son grandes y se van a caer porque el fundamento que tiene no es para ser de bendición. Son recogedores, no repartidores. Lloro al Señor que tanto yo como mis pastores no seamos recogedores, seamos repartidores. A los cuales Dios nos ha llamado. Y por esa razón vamos a poder fluir en la misma fe que nuestro padre Abraham, porque su fe es mi herencia. Aleluya. Los hijos heredan de su padre. Dios le da una visión, porque una vez él hizo una pregunta cuando él le dijo: ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo y el heredero será ese Damaseno. Él no es de la familia y yo quiero un hijo. Y Dios le prometió un hijo en Génesis 15, 1 al 6. Aleluya. ¿Qué hará Abraham ahora? Dios le da una visión. ¿Qué va a hacer Abraham ahora? Importante que en Génesis 15 del 1 al 6 le da una visión y le promete tantas cosas. Pero entramos al capítulo 16 y inmediatamente Abraham metió las patas. En el verso 16 de Génesis 16 tenía Abraham 85 años cuando trató de ayudar a Dios tomando a Agar por mujer por
la recomendación que le hizo su esposa. Pero los hombres tenemos la tendencia que la recomendación de la esposa es agradable cuando nos gusta a nosotros, no cuando ellas nos imponen algo que no nos gusta. Así que no dudo que ya Sara se había dado cuenta que Abraham le estaba echando el ojito a la muchacha, a la sirvienta, como una alternativa para ayudar a Dios a cumplir lo que le había dicho en el verso anterior, porque él le dijo: de ti saldrá un heredero. Aleluya. Y él pensó que él podía ayudar a Dios. Quiero decirte algo: no trates de ayudar a Dios con tu materialismo y con tu cabecita hueca. Ahora, qué interesante que ahí fue que tomó a Agar por esposa. Ya sabemos todo el revolú que formó. Y lo más triste de esto es que desde Génesis 16, desde Génesis 15, no le volvió a hablar hasta 13 años. No, sí. 14 años más tarde. Tenía Abraham 85 años cuando trató de ayudar a Dios tomando a Agar por mujer. Y ahora hay un silencio de parte de Dios de 14 años. El número 14 es importante porque es un doble de 7. Y 7 significa completación o perfección. En otras palabras, Dios castigó a Abraham con un silencio absoluto de 14 años que Dios no se le apareció ni en visión, ni en voz audible, ni en un ángel vino. Fue a los 99 años cuando Dios le vuelve a hablar. Cuando le vuelve a hablar, le cambia el nombre en preparación para el cumplimiento. Veamos Génesis 17, 4 al 5. Y él le recuerda ahora: mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Le dio la promesa, una promesa que había estado bajo el polvo, tuvo que sacarla, la promesa original. Voy a decirte algo: el plan A de Dios no debe ser sustituido por el plan B tuyo, porque Dios no tiene plan B. Le estoy hablando a alguien, no sé si es al pastor de aquí, gloria a Dios, pero Dios tiene un solo plan, el plan A. A mí siempre me presenta plan B. El plan B se ve mejor porque es más rápido y demanda menos sacrificio, menos fe, menos espera, menos oración y menos ayuno. El plan B se puede hacer manipulando a la gente o manipulando a circunstancias y creer que podemos manipular el tiempo. Pero Dios tiene un solo plan. Y Dios se lo revela otra vez más en Génesis 17, 4 al 5. Y le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Antes era Abraham, que es padre exaltado, y le puso a Abraham, le añadió Am, que significa padre de una muchedumbre. Pero ahora eso se cumplió en el tiempo de Dios. Aún así, se cumplió en Génesis 21, 1 al 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Tenía Abraham 100 años cuando tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de su promesa. Gloria a Dios. ¿Fue la fe de Abraham perfecta? No lo fue. ¿Fue Abraham perfecto? No lo fue. Pero Dios es un Dios de planes y de propósito. Algo había dentro del corazón de Abraham que, a pesar de su error, Dios podía confiarlo. Y después nos damos cuenta que Dios podía confiarlo porque le hizo la exigencia mayor que se le puede hacer a un padre. Ya el otro muchacho
El sustituto ya se había ido y ahora le quedaba solo un hijo. Y Dios le dice: al que tú amas, entrégamelo, ve y llévamelo al monte Moria y entrégamelo en sacrificio, quémalo. Y él, ni lento ni perezoso, lo tomó, lo llevó. Y él tenía la intención de obedecer a Dios. Eso oculta todo el otro pecado que él hizo. Eso oculta todo lo demás. O sea, todo lo demás palidece cuando Dios ve cómo este hombre estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para adorar a Dios. Porque él dijo, él no dijo vamos a sacrificar, él dijo iremos, adoraremos y volveremos. Pero dice mi Biblia en hebreo que él sabía que él era el hijo de la promesa y que él sabía que aún de las cenizas Dios lo iba a levantar. No crea que él fue simplemente, entiende, a la ligera. Él sabía que Dios no puede mentir. Él sabía que Dios le había dicho: este es el hijo de la promesa y en él será tu simiente. Pero eso no impidió que él estuviera dispuesto a clavar el cuchillo. Cuando oye la voz del ángel: detén tu mano, porque la promesa de Dios está sobre él. Y después de eso Dios le habló fuertemente y le habló la promesa que nunca le había dado antes. Ahora le habló: te voy a multiplicar con multiplicación, dice el original. Te voy a bendecir con bendición. Le añadió algo que nunca se le había dicho. Aleluya. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, no simplemente es una descendencia grande, es una descendencia que va a poseer las puertas de los enemigos. Eso lo hemos visto en los tratos de Dios con el Israel natural. Cuanto más con el Israel espiritual que somos la iglesia. ¿Por qué andan los creyentes con miedo al COVID? No vienen a la iglesia ahí. Quieren que siga la iglesia virtual, que nunca es iglesia. No leen la Biblia. Saben que somos hijos de Abraham y que hay una promesa, que la simiente de él debe poseer las puertas de los enemigos. Usted me ha oído a mí perezoso o con miedo, ¿entiende? O con lo que le llaman por ahí prudencia. Yo no soy prudente, yo soy creyente. Y yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Jehová cumplirá su propósito en su iglesia. Y que las puertas del infierno no van a prevalecer. Y no tenemos que hacer nada inmoral, ilegal, sino simplemente creerle a Dios y esperar con la fe de Abraham, la fe que cree la palabra de Dios y acepta la palabra por lo que dice, no por lo que yo siento, no por lo que yo presiento, o no por lo que el diablo dice, no por las dilaciones o aparentes negaciones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Veamos el segundo ejemplo, Jacob. Jacob lo encontramos persiguiendo una bendición a todo costo que supuestamente originalmente no era de él. En Génesis 27 al 29. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Tremenda bendición. Esa bendición supuestamente era para Esaú, pero para Esaú era más importante el guiso de lentejas que la bendición paternal. Hay gente por ahí que están pendientes a los guisos humanos, a los guisos que le da Cortizo. Gloria a Dios. Por eso no tiene, yo dije que no tiene la bendición de Dios.
y no se atreven a pararse en un púlpito, aleluya, a hablar fuertemente acerca de lo que Dios ha dicho sobre esta plaga, porque están pendientes al guiso del gobierno. Yo no quiero el guiso del gobierno, yo quiero la bendición de Abraham. Quiero la bendición de Dios. Y claro, ¿qué hizo Jacob? Le compró la bendición. Aquí está, te doy el guiso, pero la bendición es mía. Él dijo, ¿para qué me sirve a mí la bendición? Yo me voy a morir. Así es que reacciona la gente sin revelación. Ahora, después de una gran bendición, sale huyendo, porque no solamente su papá lo bendijo cuando él aparentemente engañó a su hermano. En sí, él no engañó, él hizo un buen negocio. Eso fue lo que él hizo. Pero entonces, que aún antes de salir, el padre lo vuelve a bendecir. En Génesis 28, 3 al 4, para que vean lo importante que era la bendición de un padre. Y el Dios, y mire cómo lo bendice. En Génesis 28, 3, 4. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Interesante que inmediatamente que recibe esa bendición, tuvo que salir como un fugitivo exilado, con una mochila, simplemente con una mochila, huyendo a su hermano que había jurado matarlo cuando terminara el luto de la muerte de su padre. Como un fugitivo salió exilado hacia unos parientes, aleluya. Pero qué interesante que como un fugitivo exilado, Dios lo bendice y le da la promesa de la bendición que le esperaba. Dios no necesita condiciones correctas para darte una promesa. Dios puede darte promesa en medio de las peores circunstancias. Dios no necesita que estés, aleluya, en la sala presidencial, en el cuarto presidencial del Hilton. No, Dios lo puede hacer en un desierto. Dios lo puede hacer en un trabajo que no te gusta, en un lugar donde te están oprimiendo, en un lugar donde el diablo está en contra tuya, donde tu familia está en contra tuya muchas veces. Y esa noche dice que no tenía ni una, ¿entiende? Ni un cojín para la cabeza. Tuvo que usar una piedra de cabecera. Una piedra de cabecera. Y cuando se acostó con una piedra de cabecera, dice en Génesis 28 que se le abrió el cielo y él vio que una escalera, aleluya, descendió del cielo, y de la escalera empezaron a subir y a bajar ángeles, un ejército de ángeles. Y ahí Dios le habló en una noche oscura, en una noche solo, con temor a que no viniera una serpiente y lo mordiera mientras estaba dormido. Pero en esa noche Jehová Dios habló desde el cielo: he aquí yo estoy contigo. He aquí yo estoy contigo. Recibe eso. Recibe eso. Recibe eso. No importa lo que el diablo diga. Cualquier persona que me esté escuchando que está mordida por la serpiente del COVID o del Omicron, dice Dios: yo estoy contigo. Agárrate de eso. Agárrate de eso. No lo sueltes. Yo estoy contigo. La promesa más gloriosa de toda la Biblia. Estoy contigo. Exilado, pobre, con una muda de ropa, con una manta para arroparte. Yo te guardaré por donde quiera que fuere. Te estoy guardando aquí. Ángeles los he asignado, una compañía de ángeles, y volveré a traerte a esta tierra. Pero no te voy a traer como saliste. Volverás a esta tierra con riquezas. Volverás a esta tierra con honor. Volverás a esta tierra como cabeza, y no tendrás que huir de tu hermano. Oh, y aquí babá, salamamanda. Oh, esta promesa yo la he recibido por 47 años, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo tendré una mega iglesia, una ciudad maranata en Panamá. Acabó la batalla. Yo le enseñaré
a este país y a Latinoamérica lo que es una verdadera iglesia apostólica y profética, una casa de compasión, una casa de amor, donde no vamos a quitarle nada a nadie, donde seremos bendecidos para bendecir. Y a los 75 años oigo la voz en mi espíritu: aún no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. Bueno, alguien pudo creer. Seguidas se le van a abrir las puertas. No, tuvo que trabajar para otros 20 años. Y lo peor, trabajar para el suegro, que es lo peor. Porque el suegro siempre cree que alguien le robó la hija y que aún es de él. Si hay gente que no quieren dejar ir ni los hijos ni las hijas. Se casó, ya no es tuyo. Papá, ya no es tuyo, suéltalo o suéltala. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y también ella también tiene que dar a su padre y a su madre. Deja que vivan solos, ellos resuelven sus problemas. Si tú quieres meterte en ellos, métete cuando tienes que darle plata y ya. Alguien diga amén o diga ouch. Trabajando 20 años y siendo explotado económicamente por su suegro, pero a la misma vez bendecido por Dios. A la misma vez bendecido por Dios, por causa del pacto. Mi gran inquietud es que yo sea obediente al pacto, que yo sea fiel al pacto. Que yo tenga fe en el pacto, que yo tenga fe en la sangre preciosa. Cada vez que yo celebro la Santa Comunión, esto es mi pacto del nuevo sangre, de la sangre que por vosotros es derramada. Wow. Y ese pacto lo sostuvo por 20 años. Esa profecía que le dio Dios lo sostuvo por 20 años. Pero allí fue su proceso de formación para eventualmente ver la promesa. Porque él había conseguido las cosas con manipulación. Y Dios lo enfrentó con alguien que era el rey de la manipulación, su suegro. Bueno, tú manipulaste, ahora a ti te van a manipular hasta que tú mueras a la manipulación. Yo no necesito tu manipulación para tu bendición. Wow. Bueno, vemos que salió riquísimo. El suegro trató de quitarle todo y no pudo. Dios le dio una visión para que visualizara, entiende, y bueno, salió riquísimo. Interesante, cuando sale del lugar, Dios lo trae al mismo lugar donde le había hecho la promesa en otra condición muy diferente. Salió ahora con ganado, con ovejas, con asnos, ¿entiende? Y con 2 esposas. No sé si es una ganancia, pero gloria a Dios. Bien. Llega al lugar donde Dios le hizo la promesa en otra condición muy diferente. Y mire lo que dice Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, que fue donde Dios se le reveló, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios no se olvida del lugar donde Él te bendijo. Dios no se olvida de lo que tú le debes, porque aunque es por gracia, siempre estamos en deuda. Dije, aunque es por gracia, siempre estamos en deuda. Por eso tenemos que seguir diezmando, ofrendando, trayendo ofrendas a Dios. No porque nadie me manipule, sino porque es la exigencia del pacto. Y mire lo que dice cuando llegaron a aquel lugar. Génesis 35, verso 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto habla de alguien que persiguió la bendición a todo costo. Y al fin de cuentas, por eso a Dios se le conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no el Dios de Esaú. Dios no es Dios de los que
venden su primogenitura por un plato de lentejas, o por una plancha de zinc del gobierno. Alguien diga aleluya. Aleluya. O por prestarle el lugar para que vacunen a la gente en su iglesia, porque le dan una prebenda por el lado, ¿entiende? Aleluya. Salieron, el terror de Jehová estuvo sobre las ciudades. ¿Qué no me han tratado a mí de hacer en este país? A brujos, santeros, cuánta cosa hay. Y Dios siempre se sale con la suya, y el diablo queda avergonzado una vez más. Ustedes son bendecidos. O ustedes son bendecidos. Yo dije que ustedes son bendecidos, que yo estoy en pacto con Dios. Joel está en pacto conmigo, además de estar en pacto con Dios. Por lo tanto, ese pacto los alcanza a ustedes y los defiende. Y no hay forma que ustedes sean derrotados. No hay forma que no puedan prosperar. No hay forma que no puedan levantarse en victoria en este año que viene. Grandes cosas Él va a hacer. Grandes cosas Él va a hacer. Diga, grandes cosas Él va a hacer. Estamos hablando de la fe que espera la promesa y no se raja, se rinde. Veamos a mi tercer amigo, José, hijo de su padre Jacob. Gloria a Dios. El sueño que nunca muere. Diga, necesito un sueño que nunca muere. ¿Cuántos saben que Dios da visiones y sueños? Génesis 37, 3 al 11. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Solo para ser un padre, él es dueño de sus gustos, y si quiere amar a uno más que el otro, ¿quién se lo va a impedir? Y si le quiere regalar a alguien uno y a otro algo, el papá es dueño de su plata. Porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Muchacho, era sencillo. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor del mío y se inclinaban al mío. Imagínense decirle eso a estos muchachos judíos sin vergüenza. Le respondieron sus hermanos: reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Tú eres el menor, tú eres la rabiza de la casa. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. La gente que no tiene sueño aborrecen a los soñadores, aborrecen a los visionarios. Pero hermano, tú no puedes conseguir nada si primero tú no tienes un sueño y no lo almacenas en tu corazón. A menos que te dejes preñar, dije preñar, por el Espíritu Santo de Dios, y que la simiente de la palabra caiga en ti, tú nunca tendrás un sueño. Oh Padre Santo, danos sueños y visiones. Tengo un sueño del Señor que parece imposible. El Espíritu me ha dado un plan del corazón de Dios. Tengo un sueño del Señor que parece imposible. El Espíritu me ha dado un plan del corazón de Dios. Aunque el tiempo se tardare, la visión se cumplirá, porque aquel que prometió sé que lo realizará. Atrévete a soñar, con la fe que Dios te dio. El futuro es de aquellos que reciben su visión. el futuro
Nunca piense, nunca piense. Dale, Freber. El poder está en ti. Atrévete a soñar. Atrévete, atrévete. Lo imposible sucederá. Pero te van a aborrecer. Te van a aborrecer. Porque estás en el tercer piso de una plaza de los riquitos. Te van a aborrecer. Porque tienen un lugar tan excelente. Y no hemos vendido ni un tamal. ¡Ah, gloria! Y le aborrecieron. Aleluya. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su papá meditaba en esto. Yo no entiendo, pero esto tiene sentido. Algo va a pasar. Aquí tenemos un muchacho que no andaba buscando un sueño. Él no oró por un sueño. Él no ayunó por un sueño. Dios le dio un sueño que él nunca buscó. Yo nunca busqué venir a Panamá, como tampoco busqué ir a China. Yo nunca busqué ser pastor. Yo nunca busqué ser profeta, ni y menos apóstol. Pero Dios da sueños a personas que nunca lo andan buscando, porque son los que no van a frustrar el sueño, los que no van a usar el sueño para su materialismo, para su egoísmo. Ahora, su visión despertó la envidia de sus hermanos, hemos dicho ya. Ahora, veamos las condiciones negativas que fueron consecuencias de ese sueño y que lo hundieron en una travesía muy peligrosa para el sueño. Interesante que lo que vemos peligroso son las vías que Dios está poniendo para que nosotros cumplamos el sueño en el tiempo de Dios y la forma de Dios, de forma que cuando se cumplan no tengamos nada de qué gloriarnos. Sus condiciones negativas fueron el vehículo para alcanzar la promesa. Bueno, veamos 4. A los 17 años fue vendido como un esclavo. 17 años vendido como un esclavo a unos mercaderes de esclavos. En segundo lugar, estuvo trabajando como un esclavo en casa de Potifar por 11 años. 11 años. Como consecuencia de lo que la mujer de Potifar le hizo, pues fue acusado injustamente y fue encerrado en la cárcel por 2 años. Fue encerrado en la cárcel por 2 años. Y estando en la cárcel, al principio cuando entró a la cárcel, él le explicó unos sueños que tuvo el copero y el panadero. Y a uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando estés con Faraón, que Dios me usó para tu sueño. Gloria a Dios. Y cuando, porque, o sea, él contribuyó, sembró en el sueño de alguien, para que entonces Dios le diera su sueño. Hay gente que no saben sembrar en el sueño de otro, porque dice: no, solamente mi sueño. Hermano, yo he pasado toda la vida sembrando en el sueño de todo el mundo, que yo he sembrado y seguiré sembrando. En este país sigo sembrando. Wow. Encerrado en la cárcel por 2 años, hasta al que él había ayudado con el sueño se olvidó de él. Y no fue hasta que Faraón tuvo unos sueños que lo perturbaron, que de repente el oficial al cual él le había explicado el sueño se acordó: oh, me acuerdo, en la cárcel hay un muchacho, es de los hebreos, yo tuve un sueño y exactamente como él me dijo fue. Faraón dice: vayan y búsquenlo, tráiganlo. De la cárcel
termina sentado en el trono con Faraón a los 30 años de edad. A los 30 años se cumplió la promesa, pero se tomó 13 años para ver el sueño cumplido en su totalidad. Yo solamente llevo 8 años en Panamá, así que puede esperar algunos años más. Se tomó 13 años para ver el sueño cumplido. Nunca rindas tu sueño a las circunstancias. Nunca rinda tu sueño a tus entornos. Nunca rinda tu sueño a lo que el diablo está haciendo, o a lo que la gente no hace a favor tuyo. Aún a la gente que le hiciste bien se olvidan de ti. A cuantos que yo ayudé al principio cuando vine a este país, porque tengo la tendencia a creer en todo el mundo, aún en los maleantes, y muchos llegan a la iglesia muchas veces. Pero aún así yo voy a seguir soñando y voy a seguir ayudando al sueño de otro, porque llegará un momento cuando la visión se cumplirá. No, ten sueño. Yo tuve un sueño de ver a mi hijo descarriado, el único que se descarrió. Tuve un sueño que yo lo iba a ver predicando, no solamente salvo. O sea, no señor, yo lo voy a ver salvo, pero lo voy a ver predicando en mi púlpito. 17 años. Aleluya. ¿Cuántas veces el diablo me dijo que no? ¿Cuántas veces tuve la tendencia a no orar más por él? ¿Qué decimos ahora? Dios está predicando. Y cuando él, ya su hija menor cumpla los 18 años, él viene a estar conmigo aquí en este país, ayudarme a mí. $17 años me tomó para ver mi sueño cumplido, de que cada uno de mis hijos están salvos. Y ahora la visión mía es para mis 14 nietos. Ya tengo uno que ya dejó de ser gringo, ahora es panameño. Tan panameño que consiguió una panameña. Así que ahora estoy orando no solamente por los nietos, sino por los bisnietos. Aleluya. Y estoy orando que el primero sea varón. Así que no me crucen la visión ustedes con otra petición, ¿ok? No importa cuántos años, lo imposible sucederá. Atrévete a cantar. Con la fe que Dios te dio, el futuro es de aquellos que reciben su visión. El futuro es de aquellos que reciben su visión. Nunca pienses que no puedes. Nunca pienses. El poder está en ti. Atrévete a soñar. Lo imposible sucederá. Esperando con fe la promesa de Dios. Vamos al último ejemplo. Moisés lo tenemos dando el todo por el todo. Hay gente que quieren todo pero no dan nada. En Éxodo 3, 10 al 4, 10 al 14, por favor. Ven por tanto ahora, le está Dios hablando cuando se encuentra con él en la zarza ardiente, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Otra vez. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, no hay otro. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Bueno, esto fue un proceso largo. 40 años atrás, Moisés tuvo un presentimiento de que él podía liberar a sus hermanos cuando notó como un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Ya él había sabido que él no era egipcio, sino que era hebreo, pero que se había criado en el palacio. Y entonces ese ADN de hebreo se le salió y mató al egipcio. Y tuvo que salir corriendo como un exilado otra vez, como un exilado. ¿Y a dónde fue? Al desierto, donde se encontró y donde pasó 40 largos años. Wow, estamos hablando, yo llevo en el ministerio 47 años. 40 años simplemente haciendo la profesión más abominable para los egipcios. Recuerden que él tenía cultura egipcia, tenía el ADN hebreo, pero él tenía cultura egipcia. Él había sido criado por la hija de Faraón desde bebé. Así que su pensamiento, la forma como él pensaba, era totalmente egipcia. Los egipcios no permitían en su territorio a los pastores, tenían que pastorear fuera del perímetro de la ciudad, porque era una profesión o un oficio que era abominación para la cultura egipcia. ¿Y qué fue lo que le tocó hacer a él? Pastorear. Y otra vez pastorear las ovejas de su suegro. Parecía que el suegro era bueno, ¿entiende? Porque hay algunos suegros que somos buenos, ¿sí? Aleluya. Pero claro, fíjese que aún así él presentía la promesa, pero actuó fuera de tiempo. ¿Cuántos no hemos hecho cosas fuera de tiempo? Aquí nadie es santito, solamente Jesucristo. Entonces, somos salvos, somos santos por la justicia de Dios, no por nosotros. Interesante que él huyó de Egipto, del mismo lugar donde Dios lo iba a usar, pero no lo podía dejar allí hasta que Dios lo reformara, hasta que Dios lo vaciara de Egipto y lo llenara de él. Dios no podía llenarlo mientras estaba lleno de Egipto. Dios lo llevó 40 años para vaciarlo de él, para vaciarlo de la cultura egipcia, para vaciarlo de su propia sabiduría, porque era un hombre sabio, era un hombre, era un militar, era posiblemente un políglota, hablaba quizás todas las lenguas que los egipcios estudiaban como príncipes del palacio. Era un militar. Tuvo que morir a todo eso para Dios llenarlo. 40 años de espera en el desierto, en el anonimato, para que la promesa se cumpliera. Y no es que él estaba buscando que la promesa se cumpliera, él no estaba ni pendiente de la promesa, él estaba simplemente sirviendo a su suegro. Yo no sé si él oraba en esos días, pero es posible que él había visto que había algo diferente en ese lugar. De repente había un monte donde se creía que Dios venía a ese monte y se manifestaba, y que de repente apareció un fuego. Un día, entonces, el día que menos él pensó, llega y ve un arbusto, una zarza ardiendo, y él se acercó y no se consumía. Tuvo temor, tuvo miedo, especialmente cuando de ningún lugar oye una voz que le dice: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás es santo. Él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios. Él conocía posiblemente de Dios, porque cuando su mamá lo amamantaba, posiblemente le cantaba los salmos o le decía los salmos, pero él no conocía. Una cosa es conocer de Dios, otra es conocer a Dios. Muchas veces nuestros hijos conocen de Dios, pero tienen que conocer a Dios. Y si lo que conocen de Dios es lo negativo que han visto de sus padres, aunque sean pastores, es un problema.
Dios dijo: yo no puedo usarlo hasta que yo me revele a él. Y ahí fue que Dios se le reveló. ¿Cuándo se le reveló? Cuando Dios le da la visión y le dice lo que él iba a hacer. Pero qué interesante que el hombre que 40 años atrás creía que era capacitado, dijo: ¿quién soy yo? Ahí es que Dios nos quiere llevar. Ahí es que Dios me quiere llevar a mí. ¿Quién soy yo? Con toda mi educación, con todos los éxitos que he tenido, con todo lo que he logrado, ¿quién soy yo? Aún me digo: ¿quién soy yo para merecerme el privilegio de que yo pueda ser un reformador de la iglesia de Jesús para un país y para un continente? Pero yo creo que eso es lo que Dios va a hacer. Y cuando yo me doy cuenta que yo soy nada, ¿quién yo soy? Cuando yo me convierto en el gran no soy, entonces Jehová te va a decir: yo soy el gran yo soy. Y yo voy a meterme dentro de ti. Cuando tú vayas donde Faraón, el que no era nada, te voy a hacer Dios para Faraón. Eso indica que yo me voy a meter dentro de ti, porque Faraón no pudo matarlo con todo un ejército de millares de militares. Él entraba al palacio cuando le daba la gana. Así dice Dios. Y nunca pudo hacerle daño. ¿Por qué razón? Aunque la Biblia no lo dice, Faraón vio a Dios. Lo vio en Moisés. Yo declaro en esta noche, y ahora hablo proféticamente, y siento la unción del cielo, que en esta nueva época de la iglesia, a pesar de todas estas pandemias y de toda la corrupción que ha habido en la iglesia, Dios está buscando hombres y mujeres que sepan que no son nada. Y Dios se le va a meter dentro, y van a ir a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Y Dios va a estar en ellos. Seremos dioses para este mundo. Seremos dioses para los presidentes. Seremos dioses para los alcaldes. Seremos dioses para los brujos. Seremos dioses para los santeros. Y Dios va a manifestar su gloria y las señales y los prodigios como nunca antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos entrando en la última hora de la iglesia. Estamos entrando en la última hora de la iglesia. Y lo que viene es grande. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo él? La Biblia no dice qué hizo con las ovejas. Posiblemente las soltó en el desierto. O quizás fue y se la entregó al suegro. Pero él se fue a hacer la voluntad de Dios. Y ese es el tipo de personas que yo le he hablado. De un Abraham con una fe que le cree la palabra de Dios. Un Jacob que persiguió la bendición a todo costo. Un José con un sueño que nunca murió. Y un Moisés dando el todo por el todo. Cuando Dios consigue a alguien así, quiero repetir mi introducción porque es muy importante. Creo que Dios anda buscando hombres a quien entregarles promesas de cosas que Dios quiere hacer a favor del mundo. La fe en su máxima expresión trabaja mejor para aquellos que buscan la gloria de Dios, para aquellos que no tienen intereses materialistas y para aquellos que se dan usar por Dios para traer su influencia divina a la tierra, y para aquellos que sean instrumentos de liberación y bendición a los seres humanos a quienes Dios sigue amando con amor intenso. Póngase de pie, por favor. Levanta la mano al cielo. Levanta la mano al cielo. Hemos sembrado una semilla profética en esta iglesia. Por alguna razón Dios reservó este mensaje para esta iglesia, para esta provincia, porque esta iglesia es cabeza de provincia. No hay que esperar tener 500 miembros para ser cabeza. Aleluya, aleluya, aleluya. Muchas veces la cabeza es más pequeña que todo el cuerpo.
y manda al cuerpo. Así que yo declaro ahora que Maranata Colón es cabeza espiritual de esta provincia. Gústele a quien le guste o no le guste, Dios lo determina así. Y proféticamente, y proféticamente, y proféticamente, aleluya, toda timidez y todo miedo y todo temor sale de ti para visionar cosas grandes, cosas que ojo no vio y oído yo, y han subido al corazón de hombre. Rabasha, te haré cabeza, cabeza, te haré cabeza de esta provincia. Tendrán que venir a ti aunque no quieran, a decirte cómo lo estás haciendo. Para eso te he levantado, dice Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levante la mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, todo enfermo sea sanado, todo endemoniado sea libertado. Yo envío la palabra de Dios, envío la palabra de vida. Aleluya. Declaro sanidades. Declaro que el que está enfermo, contaminado por este demonio del COVID o el Omicron, declaro sanidad, declaro milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Les amo. Gracias.